Buenos días, soy Jesús David Rodríguez. Voy a hacer una presentación del proceso constituyente Perú-Puerto Rico. Esta parte para estudios constitucionales comparados, docente Yerine Conopoima Moreno. Bien, el proceso constituyente. ¿Qué es el proceso constituyente? Es el camino del cual se hace una propuesta constitucional de nuevo régimen político a la población. ¿A partir de qué? A partir de la crisis terminal del régimen anterior. Hablamos entonces de procesos porque se trata de crear conciencia entre los ciudadanos y de un cambio de semejante magnitud. ¿A partir de qué? A partir de sus necesidades inmediatas y de la situación política del Estado. Los antecedentes del proceso constituyente de Perú. El proceso constituyente puede iniciarse en enero del año 2020 y tiene como antecedentes inmediatos anterior la Constitución de 1993. Como antecedente inmediato anterior a la Constitución del año 1993 y que actualmente es vigente. Pero, ¿qué es la Constitución de 1993? Una síntesis de la República Criolla en el año 2000, en que en 200 años no ha perdido o no ha podido formar una república democrática. Fue aprobada en un referéndum fraudulento y lo que fue ampliamente un denuncio en su momento, pero olvidando con el paso de los años. A diferencia de la Constitución de 1979, la de 1993 ha tenido la característica de expresar una hegemonía clara, pero neoliberal y antidemocrática, que ha buscado hacer pasar los intereses y unos pocos como los intereses de la mayoría. Continuando entonces con esta presentación, vemos que la Constitución de 1993 ha sobrevivido en la formalidad democrática actual. Solo los últimos escándalos de corrupción han logrado ligar en la conciencia colectiva de la imposición constitucional en el que vivimos con el régimen neoliberal, que ha dejado la soberanía popular en manos del mercado. Esta imposición de 1993 es la que ha entrado en crisis. Ya no funciona como legitimidad y se resquebraja de su legalidad. Para entonces hay que cambiarla. La Constitución de 1979 fue un intento a medias de un contrato social luego de una década de gobierno militar. Fue un pacto de salida de un gobierno autoritario para ensayar una democracia libertad. Un intento de acuerdo de la paz entre los peruanos. Desafortunadamente, la hiperinflación, la violencia terrorista, la guerra sucia, así como la división de Izquierda Unida, liquidaron este contrato. La Constitución de 1993, que fue producto de un hecho de fuerza, no pretendía ningún pacto, sino que era más bien una imposición. El que no la aceptaba era reprimido, primero en dictadura y luego en una democracia a medias, como la que estamos viviendo hoy día. Entonces, en la actualidad del poder constituyente, en esta parte, la correlación de fuerzas actuales del Perú a la hegemonía neoliberal ha sido tan fuerte que nos encontramos ante una pelea que todavía entre dos sectores del régimen que se extingue. El elenco establecido de la política peruana en los últimos 30 años que organizó y ha disfrutado de este capitalismo de amigotes que nos han presentado como una supuesta modernización y los que quieren salvar los muebles del incendio causado por la mega corrupción. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso constituyente de Puerto Rico. El proceso constituyente de Puerto Rico Puerto Rico es un estado libre asociado y comenzó a gestarse en el año 1950.
La Asamblea Constituyente redactó la Constitución y el 3 de marzo de 1952 se sometió al pueblo de Puerto Rico para su aceptación o rechazo. 374.649 personas votaron a favor y 82.923 en contra. Ya para el 25 de julio de 1952 es proclamada la vigencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en ceremonia presidida por su creador, don Luis Muñoz Marín. Ya la Asamblea Constituyente redactó la Constitución y el 3 de marzo del año 1952 se sometió al pueblo de Puerto Rico para su aceptación o rechazo. 374.649 votaron a favor y 82.923 en contra. Ya para el 25 de julio de 1952 es proclamada la vigencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Continuando así, para principios del año 1952, la Constitución estaba lista tras ser aprobada por el pueblo puertorriqueño y la Constitución fue enviada a los Estados Unidos para su aprobación por el presidente y el Congreso. Henry S. Truman, entonces presidente de la nación norteamericana, no tuvo problema con el documento y fue aprobado. La Constitución del Estado Libre Asociado organizó un gobierno democrático, representativo y de tipo republicano, dividido en 3 ramas separadas de gobierno. Una, la ejecutiva; 2, legislativa; y la 3, judicial. De esta forma se reafirmó la separación de poderes existentes bajo la ley de Jones. Así entonces vemos la parte final de lo que es las leyes de Perú y Puerto Rico. Muchas gracias.